Bueno, la fotogrametría es una técnica que nació prácticamente con lo que fue el comienzo de la aviación, que cambiando el punto de vista de un poco de lo que es el ser humano, de lo que estamos acostumbrados a observar desde tierra, ampliábamos un poco la visión un poco más estratégica y teníamos percepción de otras cosas que de otro modo no eran captables para el ojo humano. Junto con las primeras cámaras fotográficas se comenzó un registro de todo aquello que se observaba, con las limitaciones que tenía la época, pero surgieron los primeros conceptos, es decir, se pasaba de una imagen de 3 dimensiones, un modelo de 3 dimensiones, llámese el terreno real, a un plano. Eso tenía sus dificultades, se sacrificaba una de las 3 dimensiones de nuestro mundo e imposibilitaba una serie de medidas y datos que debían ser obtenidos por otros métodos. Bien, gracias a la fotogrametría, todas estas salvedades o todas estas limitaciones de lo que era la fotografía comenzaron a poder ser un poco más explotadas gracias a procesos como la estereoscopía, los sistemas de posicionamiento global que ayudaron mucho a lo que es el armado del modelo y bueno, hoy en día la parte de lo que es digitalización. ¿Qué vinieron a introducir los drones en este segmento? Bien, el dron sumó mucho a lo que es la exploración aérea precisamente porque es un vector mucho más versátil, requiere mucha menos logística, por ejemplo, con lo que sería un vuelo con avión y da muchísimo más nivel de detalle frente a lo que es, por ejemplo, la tecnología satelital, que es muy conveniente, pero hoy en día tiene muchas limitaciones ya que no tiene el nivel de detalle que puede llegar a ofrecer el dron. Además de que muchas de las limitaciones para la fotogrametría no son limitaciones para la hora de hacer el vuelo con dron. Ejemplo, los techos. El dron puede volar por debajo de las nubes, cosa que otros métodos tradicionales o más orientados a lo que era la aerofotogrametría tradicional no pueden hacer, no pueden penetrar los elementos que sean todo coberturas aéreas, techos, nubes, bruma. Todo eso el dron lo vino a solucionar y además con el advenimiento de los multirotor pueden hacer vuelos mucho más bajos en 360 en estructuras que antes era imposible alcanzar con vectores aéreos mucho más grandes, mucho más pesados, con un modo de vuelo casi imposible de igualar al dron. Y ahora Fabio Muña nos va a contar cuáles son los distintos usos de estas tecnologías en el sector de la construcción. Una de las ventajas que tiene, como yo te dije, la parte de la digitalización, que fue el último escalón de la fotogrametría, permitió crear un modelo digital. Un modelo digital es básicamente llevarse un pedazo de terreno para ser trabajado en gabinete, cosa que ya se ahorra mucho lo que es la ida al terreno, relevamientos con varios métodos, llevar mucha gente, llevar toda una cadena logística que ya no es necesaria porque uno ya tiene el elemento en el escritorio o en el gabinete para poder ser trabajado y explotado. Esta tecnología, como yo te dije, con el nivel de detalle que tiene, con las posibilidades de hacer vuelos a baja cota, vuelos estacionarios con los multirotor, permite que ese modelo sea muy fiel a su homólogo en el terreno. Es decir, todas las medidas que nosotros obtengamos de ese modelo digital van a tener una precisión subcentimétrica. Es decir, es una precisión que para un nivel de inspección está sobradísima, diría yo. Y nosotros ya hemos recorrido distintos trabajos que Prometeo está haciendo, no solo en la región, sino en todo el país, que tienen que ver con obras civiles, con obras de infraestructura, con obras patrimoniales. Pero le preguntamos ahora a Fabio Muña cuáles son las ventajas que este sistema tiene para el profesional de la construcción. Para el profesional de la construcción resulta muy ventajoso porque, como yo te dije, se ahorra mucho tiempo de ida en obra, tiene un producto que puede ser explotado en cualquier parte con cualquier programa, es muy compatible con todos los programas que se utilicen, ya sea CAD, GIS, dos que son específicos para el rubro de la construcción. Entonces esto evita hacer replanteos o hacer cambios cuando ya uno tiene el elemento para tomar la medida nuevamente desde ahí. Te doy un ejemplo. Uno va y hace una medida con un GPS diferencial. Si uno tiene que hacer un replanteo, tiene que volver a ir al terreno y volver a medir en el terreno. Bien, si usted ya tiene el modelo digital, directamente lo que hace es cambiar el planteo. Bien, ya lo tiene trazado en un sentido, lo vuelve a cambiar y directamente se ahorra ese movimiento, esa logística de volver a ir al terreno para volver a hacer un relevamiento que ya tiene hecho una vez. Y otro de los aspectos interesantes que nos dan todas estas herramientas tecnológicas son la cantidad de información, y en este sentido
le preguntamos a Fabio Muña de Prometeo sobre la cantidad de información que dispone el profesional antes de comenzar la obra, algo fundamental para ir corrigiendo errores y para tomar decisiones que terminan haciendo los procesos de obra muchísimo más eficientes. Son varios aspectos, pero directamente yo te podría decir que para la planificación uno ya directamente va a trabajar con los lotes, el nivel, la complejidad del terreno que uno tenga que hacer un planteo de obra. Son cosas que antes uno se encontraba cuando llegaba al lugar. Ahora directamente en un estudio previo ya lo puede saber incluso si se le suma lo que es el sistema de información geográfica, el terreno, a quién le pertenece, cuántas hectáreas va a afectar, si va a afectar alguna otra vía de comunicación o alguna otra obra ya existente. Todo eso se puede saber antes de la obra. Lo mismo que, por ejemplo, para hacer un seguimiento de obra o un final de obra, es tan fácil como hacer un vuelo que incide minutos, lo que antes se hacía en días, meses o incluso también podríamos hablar de años. Ahora se puede tener relevado en minutos, semanas, días de estar en el terreno y directamente despreocuparse por todos estos inconvenientes que solían pasar cuando se iba avanzando en la obra. Además, eso por la parte de planificación. Después podemos hablar de un seguimiento de obra, cuantificar todos aquellos movimientos de terreno que se hagan, ver que coincida con la realidad, ver que coincida con lo que uno tenía planificado, para de esa forma ir acotando cada vez más los costos, cada vez más los tiempos a una realidad. Eso, la construcción estaba muy acostumbrada a trabajar con grandes volúmenes, con grandes márgenes de error. Con esto reduciríamos esos márgenes de error que se transforman en mucho más ahorro y mucha más productividad.